Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. Desde la Iglesia de Cristo, aquí en Montebello, California, deseamos que el Señor esté llenando de bendiciones su hogar y que en estos momentos difíciles usted encuentre abrigo y refugio en la palabra de Dios. Hay uno de los textos que más me gusta en la Escritura. Tengo muchos pasajes favoritos, pero este texto me hace reflexionar. Este texto me hace mucho pensar y me hace mucho analizar, y sobre todo en las circunstancias que estamos viendo. El ser humano, hemos visto con estas llamadas compras de pánico, que el ser humano es bastante egocentrista. Es demasiado querer protegerse a él sin importar el resto de las personas. Nosotros como cristianos somos llamados de parte de Dios a tener una actitud diferente. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ora en Juan capítulo 17, en el versículo 21 específicamente dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea en lo que nosotros predicamos, para que el mundo crea en lo que nosotros estamos tratando de enseñar. Nuestras palabras deben ser llevadas a la acción. No podemos solamente hablar y decir las cosas y no llevarlas nosotros a la acción. Debemos de estar conscientes de que verdaderamente el actuar es la forma de demostrar nosotros como cristianos que verdaderamente amamos a Dios. El mandamiento más grande que la Escritura nos presenta de manera directa dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Pero dice el segundo mandamiento, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, es la enseñanza más completa que nosotros podemos recibir de cómo debe ser la vida cristiana. Si no hubiera mucha explicación, si no hubiera muchos textos, que sí los hay, que nos enseñan cómo debemos de tener relación unos con otros, la Escritura está llena en decenas de ocasiones, habla respecto a la relación unos con otros, al soportarnos, al amarnos, al cuidarnos, al ayudarnos unos a otros. Es la forma en que nosotros demostramos a Dios que nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque demostrando el amor unos por otros, el cuidado unos por otros, demostramos que ya no somos tan egocentristas, que ya no queremos todo para nosotros, sino deseamos el bien de nuestro prójimo, deseamos el bien de los demás. No se trata de dejar de matar, no se trata de dejar de robar, no se trata solamente de dejar de mentir. Hay un texto en Santiago capítulo 4, versículo 17, que para mí es un texto que me enseña muchísimas cosas de cómo debo vivir mi vida cristiana. Dice la Escritura: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, mire, yo no tengo que robar, yo no tengo que mentir, yo no tengo que adulterar, yo no tengo que hacer daño a los demás. Sencillamente, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, ya estoy faltándole a la ley de Dios. Faltar a la ley de Dios es pecado. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, esto nos aleja de Dios. Si nosotros, sabiendo hacer cosas buenas, no las hacemos, si nosotros sabiendo que debemos de servir a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, al necesitado, no lo hacemos, sencillamente le estamos fallando a la palabra de Dios. Cuando el Señor da el mandamiento de amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, Él presenta también por medio de la Escritura lo que conocemos como la regla de oro. Si usted va a Mateo capítulo 7, versículo 22, dice: por eso, todo cuanto quieras que os hagan los hombres, así también haced. Fíjese que usa la palabra haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 13, versículos 8 y 9, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros estamos conscientes de que verdaderamente el servir a Dios, el obedecer a Dios y el cumplir su voluntad es demostrando el cuidado de unos por otros, es el ayudar al necesitado, es el cuidar a la viuda, cuidar al huérfano, proveer para aquel que no tiene, proveer a aquel más desamparado, el hacer cosas que verdaderamente demuestren para que el mundo conozca que nosotros somos cristianos, porque de nada sirve
querer nosotros decir serlos si no demostramos serlos. Debemos de estar conscientes y algo que siempre está también en mi memoria es recordar que algún día estaré delante de la presencia de Dios. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero fíjese bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese que aquí quiero resaltar esa parte de la Escritura que dice lo que haya hecho. Y usted debe preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la Escritura está llena de enseñanzas en cuanto al cuidado y la ayuda al prójimo. Y nuestro Señor Jesucristo, siempre enseñando de manera directa y de manera clara, nos presenta en Mateo capítulo 25, versículos 34 en adelante, nos presenta cómo es que Él ve lo que tú estás haciendo por tu prójimo, lo que tú estás haciendo por ayudar al necesitado, lo que tú estás haciendo por ayudar al desamparado. Dice la Escritura, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Definitivamente nada necesita Dios de nosotros, no hay nada que usted tenga que Dios necesite de nosotros, pero Dios demanda con nosotros una relación íntima entre nosotros como familia, en ayudarnos, en cuidarnos y en protegernos unos a los otros. La Escritura es bien clara, mire, vaya a 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Definitivamente la oportunidad de demostrar nuestro amor a Dios sirviendo al prójimo, hoy más que nunca la tenemos a diestra y siniestra. Hoy más que nunca podemos demostrar nuestro amor a Dios sirviendo al prójimo, ayudando al necesitado, cuidando de los más desamparados. Me fue muy grato escuchar que muchos hermanos han estado en comunicación por teléfono unos con otros, preguntándose por las necesidades. Qué bueno hacer, qué bueno preguntar por aquel que tiene necesidad, pero recuerde que no todos van a decir que tienen necesidad. Usted conoce a la familia de la fe, usted conoce al necesitado, usted puede ver al desamparado, y cuando lo vea y cuando sepa de la circunstancia, no dude en ir a su alacena, en ir a meter la mano a su bolsa y tomar posiblemente de eso que era indispensable para usted y su familia y compartirlo con otros más necesitados. No olvide que el dar, pues ya lo que va a tirar o ya lo que le va a sobrar, no está contándole por nada. Cuando usted lo hace con un corazón sincero, cuando usted lo hace aún sabiendo que está dando del mismo sustento de su familia, que está ayudando o compartiendo de lo que usted tiene, el Señor lo va a tomar más en cuenta. Cuando nosotros vemos la necesidad y no la pasamos por alto, cuando nosotros vemos el sufrimiento y nos acercamos a consolar, cuando nosotros lloramos con los que lloran, cuando nosotros hacemos las cosas que verdaderamente demuestran vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor se agrada. Los judíos en el tiempo de Jesús, especialmente los intérpretes de la ley y los fariseos, siempre buscaban tentar a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es cuestionado en Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Aunque es un poco larga la lectura, le voy a dar seguimiento para que usted entienda la historia si no la conoce. Es la historia conocida como el buen samaritano. Dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, el intérprete de la ley sabía cuál era la ley. Él se la dijo de memoria a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó, y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero no se quedó conforme, porque aquel estaba buscando tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús, esa forma tan peculiar y tan particular y tan bonita de presentar la enseñanza de manera clara, le narra esta historia en versículo 30 al 37. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, pregunta Jesús, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Responde el intérprete de la ley: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este hombre, queriéndole tentar a Jesús, recibe una lección bien clara. Fíjese, pasó un sacerdote que conocía la ley, un levita que conocía la ley: amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Conocían lo que decía la ley, pero no lo llevaron a la práctica. Conocían lo que decía la palabra, pero la ignoraron, yéndose a un lado y dejando a aquel hombre que estaba necesitado. Sin embargo, este samaritano inmediatamente acudió a su auxilio. No tan solo le lavó las heridas, no tan solo lo cuidó, lo llevó al mesón, lo llevó a un lugar para que estuviera protegido. Y no tan solo le lavó las heridas, no tan solo lo llevó al mesón, no tan solo lo cuidó, aun cuando él se tuvo que partir y seguir su camino, le dijo al encargado del mesón: cuídamele. Fíjese, me gusta la palabra. Dice: cuídamele, como si fuera algo muy íntimo, algo muy cercano de él. Cuídamele y cuando regrese te pagaré lo que te deba. Fíjese, sin conocerle, le ayudó, curó sus heridas, le dio un techo, le dio que comer y todavía, si queremos llamarlo así, se endeudó por él. ¿Para qué? Para que asegurarse que este hombre que había sido asaltado fuera sanado. Y Jesús pregunta: ¿quién crees que de esos 3, entre el sacerdote, el levita y el samaritano, fue el prójimo? Definitivamente la historia es clara y dice: aquel que tuvo misericordia de él. Y el mandato de Jesús a este intérprete de la ley le dice: ve y haz tú lo mismo. ¿No son esas mismas palabras que nosotros podemos recibir? ¿No son esas las mismas palabras que nosotros debemos de escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo, que dice: cuando ves al necesitado, cuando ves al desamparado, cuando ves a la viuda, cuando ves al huérfano, cuando ves a cualquiera que veas en necesidad, no cruces tus brazos, no cierres tus oídos, no tapes tus ojos, no te vayas por otro camino, sino ve, ayúdale, ve, protégele, ve, cuídale, ve, haz lo que esté de tu parte. Y el Señor se va a encargar de ayudarte, de protegerte y de cuidarte. Porque si amamos a los que nos aman, dice Mateo capítulo 5, versículo 46, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también los publicanos o los incrédulos lo mismo? Definitivamente la enseñanza aquí es clara: ser preferentes en amar, ser preferentes en acudir a la misericordia, en llevarle alimento, sustento a aquellos que en alguna manera, en alguna forma nos favorecieron a nosotros, ayudar a aquellos que nosotros nomás con ellos estamos íntimamente relacionados porque nos aman y aman a nuestra familia. Pues ¿qué hacemos de más? Ellos ya nos aman y solamente estamos correspondiendo a ese amor. Pero amar a aquel que no puede devolverte el favor, amar a aquel y ayudar a aquel que no va a poder de ninguna manera pagarte aquel favor que está haciendo,
acto de amor que estás demostrando, sin tener que tomar una foto, sin tener que tomar una selfie, sin tener que decir, aquí le estoy dando despensa, aquí le estoy ayudando, aquí estoy haciendo. Simplemente entre tú y Dios, hacer lo bueno para con tu hermano, hacer lo bueno para con el prójimo, hacer lo bueno para con cualquier persona que lo necesiten. Estamos en un tiempo donde podemos demostrar, verdaderamente podemos demostrar ese amor de Dios, eso que nos caracteriza y eso que nos hace diferente, eso que verdaderamente decimos ser, que hoy lo podemos demostrar viviéndolo a diestra y siniestra, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con su mandamiento, cuidando, sí, de la familia de la fe, sí, estando pendiente de tus hermanos, de tus hermanas, pero ¿por qué no? Aún de aquellos que consideras tu enemigo, aquellos que consideras que no pueden de ninguna manera ni siquiera agradecerte el favor. Debemos nosotros voltear y ver la Escritura. Estos ejemplos bíblicos están escritos para que verdaderamente nosotros podamos actuar en estos momentos de tanta incertidumbre, en estos momentos de tanto problema, en estos momentos de tanta lucha. Hay muchos que se han quedado sin trabajo, hay muchos que se han quedado sin un pan que comer, hay muchos que se han quedado sin la posibilidad de cómo pagar la renta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos cruzados de brazo o vamos a contribuir con nuestro granito de arena? Yo creo que podemos contribuir con nuestro granito de arena. Tú puedes tener a tu vecino, tú puedes tener a tu amigo, tú puedes tener a tu compañero de trabajo, tú puedes tener a alguien que verdaderamente necesita en estos momentos de ayuda. Y posiblemente tú no tendrás mucho, y posiblemente tú no tendrás la forma o la manera tan grande de hacer las cosas, pero puedes marcar una pequeña diferencia. Con ese pequeño pan, con ese pequeño pescado, el Señor lo multiplicará para que a ti y a tu familia no le falte. No te olvides que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor te bendiga y cuide de tu familia.